Los testimonios que se muestran a continuación son sacados de un foro de Reddit mediante un post dirigido a guardias de seguridad, militares y policías en servicio, los cuales hayan experimentado algo anormal mediante su estancia. No se pretende hacer crear la veracidad de los mismos, sin embargo la última palabra la tienes tú como espectador. Asimismo se recomienda alta discreción, pues algunos testimonios pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Soy guardia de seguridad en un mall cerca de mi ciudad, por lo regular siempre me toca entrar en el turno de la noche. Afortunadamente no estoy solo, cuento con 3 compañeros más en el servicio. Ese corto tiempo hemos visto cosas extrañas mediante los recorridos nocturnos que hacemos en las instalaciones. Sinceramente yo no creo en lo sobrenatural, pienso que todos esos miedos, ruidos y sombras los creamos con la mente al sugestionarnos de cosas que no deberíamos pensar. Sin embargo, lo que vi en aquella noche me hizo temblar más que cualquier fantasma o ente maligno. Me encontraba haciendo recorrido por el piso 2, en él hay un ventanal algo grande que da hacia el exterior, en él se puede observar la carretera que lleva hacia el siguiente condado, pues el mall donde nos ubicamos está en las afueras de mi pueblo. Aquella noche eran las 2:23 de la mañana, era una noche fría y pesada, pues siempre que llueve o hace frío los turnos se complican algo más debido al tremendo frío que se llega a sentir. Pasaba por aquel ventanal y al voltear hacia el exterior, vi un auto color gris con 3 hombres masculinos totalmente tapados. Al principio no me callo de extraño, pues por lo regular mucha gente hace parada en el estacionamiento para descansar un poco antes de continuar su camino. Por alguna extraña razón me quedé a observarlos, casi nunca suelo hacer eso, pues hasta ese entonces no habíamos tenido incidentes con personas que se quedaban dentro del estacionamiento, pero esa noche lo hice. A los 7 minutos llegó una furgoneta color blanca sin placas o registro, se estaciona enfrente del auto gris de aquellos 3 hombres, de repente proceden a bajar 2 hombres más de aquella furgoneta, al parecer solían conocer a las 3 personas del carro gris. En ese momento presté mucha más atención al panorama, tomé el radio en mis manos y estaba alerta para mandar reporte a mis compañeros, pensando que quizás eran unos borrachos o drogadictos, los cuales teníamos que desalojar antes de que causaran problemas. Sin embargo, no fue así. De repente uno de los sujetos de la camioneta procede a abrir la parte trasera en un tono algo sospechoso, volteaba a ver si había alguien alrededor, mientras que otros 2 sujetos del carro gris sacaron a 2 niñas de al parecer unos 8 o 9 años de edad. Se encontraban dormidas o quizás inconscientes, o eso quería pensar. Los otros sujetos bruscamente las metieron a la parte trasera de la camioneta mientras que el otro tipo recibía un fajo de billetes en sus manos. Era claro que eso no era algo bueno, por lo que procedí a informar a mis compañeros y marcar a las autoridades. Corrí hacia los pisos de abajo, tomé la escopeta y salí de la puerta del mall hacia el estacionamiento. Pero ya era algo tarde, los vehículos se habían ido. En unos minutos más tarde llegó la unidad de policía, los cuales les di el reporte de lo que había sucedido, y en un tono algo déspota dijo que si fue así era imposible alcanzarlos, pero que aún así mandaría el reporte y los datos a la base. Esa noche no pude estar en paz, me solté a llorar en privado, pues en mi mente solo pensaba en esas 2 pequeñas, que probablemente al día de hoy estén en mejor vida. Buenas, Muro, aquí les dejo un relato de cuando era guardia de seguridad en una fábrica de pantalones. Yo trabajé 2 años de guardia de seguridad intramuros, en lo que me ahorraba para pagarme la universidad. Afortunadamente logré tener la economía suficiente para poder pagarme mi carrera universitaria. Aún así, me llevo muchísimas experiencias que nunca voy a olvidar. Pero la que le voy a contar fue la de aquel servicio en la fábrica de pantalones. Usualmente por ser mujer me mandaban a servicios muy tranquilos de día, como algunos centros comerciales, bibliotecas, tiendas de telefonía, etc. Hasta que un día mi supervisor me ofreció un servicio de 24x24 en una fábrica de pantalones. La paga era mayor y prácticamente era estar sentada en el escritorio todo el día, viendo Netflix o cualquier otra cosa en el dispositivo móvil, y en la noche solo tenía que mandar reporte de 2 recorridos a ciertas horas.
Compartía el servicio con 5 personas más, entre ellas éramos 3 mujeres y 2 hombres, así que no me sentía tan insegura en él. Regularmente a mis compañeras les daba miedo ir a hacer los recorridos, decían que quizás podría espantarlas o encontrar algún ente o fantasma en el camino. Siempre se escuchaban ruidos en las noches, pero Eric, mi compañero, decía que eran las máquinas, que por regularmente durante todo el día que están encendidas al apagarse suelen hacer ruidos, lo cual tenía sentido. Sinceramente nunca sentí miedo, pues al hacer los rondines procurábamos ir todos juntos, así se nos hacía menos tedioso y riesgoso. Todo eran risas hasta aquella noche donde me sentí dentro de una película de terror. Recuerdo que esa vez el día había sido algo tedioso, habíamos separado una riña entre trabajadores, por lo cual nos llevó tiempo y esfuerzo físico, pues las 2 personas eran bastante tercas y parecía que querían atarse entre sí. El inicio de la riña empezó porque uno de ellos había estado hablando con su mujer a sus espaldas, hasta que ese día por la mañana al parecer descubrió los mensajes en el celular de su pareja, por lo que procedió a agredirlo llegando al trabajo. Todos queríamos que ya nos llegara la noche para descansar y echar las risas como siempre solíamos hacer, hasta eso siempre fuimos muy unidos, todos nos llevábamos muy bien, solíamos comprar comida y ver series por las noches. Pero esa noche recuerdo que fue la peor noche de mi vida. Nos tocaba hacer el primer recorrido, como siempre íbamos todos juntos a recorrer las instalaciones, mientras las recorríamos solíamos contar chistes o temas de risa, pues nos hacía menos pesado el ambiente. Llegando al fondo de las máquinas, casi para entrar a la bodega se escuchó un fuerte tablonazo en la parte de en medio, que causó un eco escalofriante por toda la instalación. Procedemos a voltear con un susto horrible y al parecer todo estaba en orden, nos acercamos a ver que se había caído, y lo que encontramos era un trozo de madera algo grande, el cual estaba sobrepuesto en una de las máquinas. Procedí a recogerlo y continuamos. Para ese entonces ya teníamos un poco de nervios en seguir, pues el ruido nos había espantado. Continuamos y al llegar a la entrada de la bodega el golpe se volvió a escuchar. Una vez más volteamos y era la misma madera que habíamos levantado, recuerdo que la habíamos colocado bien, no tenía por qué haberse caído de nuevo. Una de mis compañeras empezó a alterarse, por lo cual tratamos de calmarla. Al acercarnos de repente unos botes de basura que se encontraban cerca del mismo lugar se voltearon de la nada haciendo un estruendo terrible debido al metal del material. Una de mis compañeras gritó fuertemente y posteriormente empezaba a querer caer en llanto. Recuerdo que acudí a abrazarla y le dije que todo iba a estar bien, que empezara a recitar un Padre Nuestro o alguna oración para tranquilizarse. Al levantar los botes, juro por Dios que escuché una risa escalofriante, venía como si hubiera sido de una mujer mayor. No dije nada, al parecer ellos no la habían escuchado, así que me lo guardé para no alterarlos más. James, que era el segundo hombre que se encontraba con nosotros, me dijo que iba a continuar el recorrido, que tenía que ver qué estaba pasando y sobre todo mandar el reporte a monitoreo porque si no nos podían llamar la atención. En eso recuerdo que volteé y les dije no debíamos dejarlo solo, que había que continuar para verificar que todo estaba en orden. Mis 2 compañeras no quisieron seguir, así que opté por ir por una bocina a mi mochila y les dije que pusieran música alegre a todo volumen mientras hacíamos el recorrido, así no se sentían tan inseguras. Sinceramente yo tampoco quería continuar, tenía bastante miedo para ese entonces, pero no podía dejar a James solo. Procedimos a entrar a la bodega, recuerdo que al entrar un frío recorrió todo mi cuerpo como si hubiera una entrada de corriente de aire, por lo cual era imposible, pues todo estaba perfectamente cerrado y no había ventanal ni puerta al exterior que hiciera entrar aire a la bodega. Estaba totalmente oscura, pues las lámparas de esa área no funcionaban, habrían sufrido una descarga tiempo atrás y no las habían reparado. Usamos las linternas y procedimos a alumbrar. Todo estaba en orden, no había ninguna anomalía al parecer hasta que de la nada un fuerte estruendo sacudió la instalación. Volteamos rápidamente y una de las lámparas que colgaban habían caído del techo dejando cristales rotos en el suelo. Para ese momento, mis compañeras salen corriendo hacia la oficina donde nos solíamos quedar y en el camino dicen que al voltear a la área de las máquinas vieron a una mujer vestida de negro, con cabello blanco rozando el suelo. Esto me lo comentaron al llegar a las oficinas, pues nosotros continuamos en la bodega al ver qué más pasaba. Volteé a ver a James y Eric y sus caras estaban totalmente blancas del miedo, por lo cual yo también me encontraba algo paranoica para ese entonces.
Saqué mi teléfono y comencé a grabar lo que pasaba para mandarlo a monitoreo y explicar la situación. Le di al botón de grabar, comencé a tomar gráficas. Los ruidos seguían sonando cada vez más con mayor intensidad, a lo que decidimos irnos a encerrar a la oficina y si las cosas empeoraban llamaríamos a las autoridades para pedir apoyo y explicar la situación. Llegamos a la oficina y no encerramos por completo. Al revisar el video antes de mandarlo a monitoreo, pude observar diferentes obras en las instalaciones, a lo cual me hizo tener una ansiedad horrible llegando a caer y un grado de desesperación. Mi compañera estaba sufriendo un ataque cardíaco debido al susto, a lo que opté en tranquilizarme yo también si no podía empeorar y caer en un ataque cardíaco. Esa noche continuaron los ruidos, mas simplemente no le dábamos importancia. A la mañana siguiente solicitamos las grabaciones del turno anterior explicando la situación ocurrida. En ellas se vieron sombras de un color blanco con forma humana, lo cual dejó sorprendidos a todos los monitoristas. Desde esa vez jamás volví a pisar el servicio. Me crean o no, jamás en la vida olvidaré aquella noche en las que entidades visitaban el lugar con un fin desconocido. Hola grupo, este es un post corto pero interesante. No soy guardia de seguridad ni he trabajado en el área, pero aprovechó el post para exponer un caso que se hizo viral en las noticias de Latinoamérica. Me parece que ocurrió en alguna parte de México. El caso iniciaba con una mujer dedicada a la seguridad, la cual al parecer se encontraba en su horario de salida. Al salir de su servicio se encontró con una camioneta repleta de niños muertos en estado de descomposición, en una camioneta con 2 hombres al mando. En el video se mostraba a la mujer en estado de shock, la cual incluso llegó a caer en un ataque de ansiedad llegándole a faltar la respiración por lo que había visto. Personas civiles trataron de asesorar a la mujer para tranquilizarla, sin embargo, el estado en el que se encontraba necesitaba ayuda profesional pues había caído en estado de desesperación pudiéndole causar algún paro cardíaco o derrame cerebral debido al estrés. México se caracteriza por la existencia de carteles y bandas criminales las cuales hacen este tipo de actos inhumanos a cambio de dinero o intimidación a la población. En cambio, también hay diferentes teorías las cuales afirman la existencia de grupos de pederastas, sectas satánicas, reptilianas, entre otras más. No se sabe con exactitud el desenlace de este tema, pues los medios de comunicación trataron de tapar este suceso desapareciéndolo de los noticieros y foros de comunicación. Sea lo que sea, es algo que da para pensar, sobre todo porque cualquier persona puede estar expuesta a sufrir este tipo de situaciones. Existe el video en plataformas como YouTube y Facebook. Al verlo notarán que la actitud de la mujer no es ficticia, es una acción de desesperación real y verídica.